todo perfecto. Ok, excelente. Gracias por la introducción, Juan, y como dije, es un placer estar acá con ustedes. Básicamente lo que quiero hacer hoy es pasar unos temas, conversar unos temas enlazando el modelo pórfido con lo que podemos hacer con la geoquimia, de cuantificar eso y vectorizar, etcétera, y enlazarlo con el modelo de pórfido que lo hemos visto evolucionando durante las décadas y ahora hoy en día tenemos una buena caja de herramientas para fijar en diferentes aspectos del modelo pórfido usando esas herramientas que específicamente hoy hablamos de la geoquimia, obviamente. Y ojalá, si tienen preguntas, guárdalos y los conversamos después o los ponen en el chat. Y porque creo que tengo una hora, pero solo como 40 minutos de diapositivos, es que va a haber tiempo de conversar. Y el otro que quería mencionar es que mañana voy a seguir ese tema. Si es que pueden asistir mañana, vamos a seguir tomando unos temas de hoy y aplicando un flujo de trabajo de Machine Learning en una software open source gratuito que se pueden bajar y preparar, y mañana hagamos algo rápido y básico, pero en práctico, si es que se puede, va a estar muy interesante, yo creo. Ok. Ya. Bueno, acá el famoso Xylitol 73, el modelo pórfido que todos hemos visto. Creo que básicamente ya ha introducido el concepto de la charla, pero es la idea, estamos partiendo con un modelo y viendo conceptos geoquímicos que se puede aplicar, que sean aplicables. Voy a hacer sugerencias, no hay tiempo para entrar en la práctica de todo, pero voy a hacer sugerencias y hay recursos acá que ojalá les permite buscar la forma de aplicarlo, que aprenden lo que les parece aplicable a su situación. Unas herramientas que uso y llevo años usando como geoquímico es el IOGAS. No lo necesitas para hoy, pero mucho de lo que voy a hacer hoy se ha hecho en IOGAS. Entonces, si quieren replicar algo, es una buena software para hacerlo. Obviamente, el parte de integrar la geoquímica con el espacial es muy importante. Por ende, en plataforma GIS, ¿no? Yo generalmente uso QGIS porque es open source también, es muy parecido a ARC, pero es gratis y tiene mucha capacidad porque hay una comunidad grande de programadores que van aumentando y agregando funciones siempre. Algo en 3D muy importante con sondajes, obviamente. Y la plataforma que vamos a usar mañana, acá hay un link, se llama KNIME. Y si quieren asistir mañana, sería bueno que lo bajen, lo instalen y podemos verlo paso por paso mañana, armar un flujo de trabajo de Machine Learning para clasificar alteración en geoquímica. Ok, entonces, de macro, partiendo con el macro, un pórfido, eso es una sumatoria muy rápido. Un pórfido genéticamente. ¿Cuál es un pórfido genéticamente? El pórfido es una acumulación de metales económicas, ¿no? Cobre, ojalá económicas, cobre, mole, oro. Y es el resultado de una cadena grande de procesos, partiendo con la subducción de la placa oceánica, fundición, desvolatilización, disculpe el español, que crea fundición parcial, ascenso del magma rica en volátiles incompatibles, cristalización parcial de ese magma, concentración de más volátiles, por ende incompatibles, y finalmente emplazamiento en la corteza superior y la circulación de agua hidrotermal para
concentrar y depositar sus metales. Eso, en una sentencia muy grande y una imagen es un pórfido genéticamente, muy general. Pero prefiero, por nuestros fines de hoy, una definición química. Entonces, solo empezando a pensar en la geoquímica del sistema que acabamos de ver genéticamente, en palabras de proceso grande, lo macro. Acá específicamente un pórfido es una anomalía en la corteza superior formado por concentraciones de ciertos elementos y los que nos interesan más desde el punto de vista económico son los calcofilos, obviamente. Y la importante desde el aspecto geoquímico es la zonación que se puede formar alrededor de esa anomalía, parte de esa anomalía, a raíz de los gradientes térmica química, ¿no? Mientras que te acerques o te alejes del centro, las condiciones químicas térmicas cambian. Y ahí tienes zonación. Y la zonación es parte de la diferencias en ensambles de alteración, pero se ve reflejado, todo se ve reflejado en la química. La zonación de Pathfinders, específicamente, históricamente, es un tema que lleva años, ¿no? Estaba viendo un paper, muy buen paper por un tal Brian Jones, escrito en 92, y hizo un sumatorio de la evolución del modelo, que es muy interesante, desde el 27 hasta el año 66, el 76, partiendo con Emmons y hasta ahora, y probablemente antes también hubo geólogos geoquímicos viendo esos patrones de elementos trazos, los Pathfinders, y desarrollando ese concepto, ese modelo. La diferencia entre Emmons en 27 y hoy en día es que esa zonación no ha cambiado, pero ahora hemos estudiado mucho más de los sistemas pórfidos en detalle, viendo cosas como la química de ciertos minerales alrededor y cómo esos enseñan un poco de zonación, estudiando esos detalles para entender por qué tenemos esa zonación, cuáles son los específicos de cómo se forma. O sea, el proceso se entiende mucho mejor hoy en día. Eso lo veo como un buen estudio, un buen paso en el camino. Eso era un estudio hecho en el distrito Jerrington por Halley y Tosdale Dillis, del pórfido Ann Mason. El pórfido Ann Mason es un pórfido que ha sido básicamente echado al lado por efectos de extensión, y ha sido un buen caso estudio por John Dillis y sus estudiantes, John Prophet y otros expertos de los sistemas pórfidos, porque han podido caminar todo el sistema, mapearlo y muestrearlo y fijar en los elementos trazas, los pathfinders y dónde se encuentran en un concepto de este sistema. Así que eso fue un estudio interesante de Ann Mason, que luego, involucrando más pórfidos de diferentes ejemplos, encontraron cosas comunes y generalizaron un modelo típico de los Pathfinders, ¿no? La zonación, elementos, trazas. Y se olvidan todo lo que les dicen hoy día, pero trabajan en la geoquímica económica. Acuérdense de ese diagrama porque es muy útil. Entonces, puedes tener una malla de muestras en superficie, ver concentraciones de Pathfinders y cómo están distribuidos relativamente entre sí, y formar una idea del tamaño de la huella del sistema, el nivel de erosión, viendo oh, ok. Ok, ya, parece que hay una problema técnica ahí.
Ya, entonces, ¿dónde estaba? Ya, eso, viendo el nivel de erosión puede ser algo muy práctico en la exploración, ¿no? Para saber qué tan cerca, qué tan lejos estás del cobre. Que algo un poco brevemente, unas cosas que puedes hacer con IOGAS específicamente. Hay un ejemplo de lo que se puede hacer con un sondaje particular, fijando en los quiebres, explicando los quiebres con elementos trazas. Hay forma de plotear varios al mismo tiempo también, coloreando por Pathfinders, o simplemente en plano, fijando en esos niveles que especifican Halley y los demás en el diapositiva anterior, esa tabla, que es en base del anomalismo relacionado a la promedio del corteza. Eso, plotear esos rangos y fijar en la morfología de anomalismo es fácil y una buena guía para exploración. Y siempre y cuando uno está pensando también en las condiciones locales, porque sí, siempre hay varianza, ¿no? Es un modelo general. Pasando de los trazos a los mayores un poco, eso es un buen trabajo hecho por nuestro colega Esteban Urqueta de Anglo American ahora, y que hizo eso en su grado 2009. Y básicamente encontraron que modificando uno de los índices de alteración que se fija en elementos mayores como potasio, sodio, calcio, magnesio, etcétera, modificando eso pudieron vectorizar muy hábilmente a los centros mineralizados en el distrito Coyahuasi. Ahí están los cuerpos mineralizados en negro. Y eso es parte de la misma historia. Los cambios de los elementos mayores reflejan el cambio mineralógico asociado a esos gradientes que hemos hablado, la alteración. Entonces, hemos hablado un poco de redistribución de elementos. Acá es un ejemplo de la química de clorita para ilustrar eso, publicado hace 5 años por Jamie Wilkinson. Y eso es parte de un trabajo de un consorcio en Australia que se llama AMIRA. Son varias universidades, creo, y sponsores, auspiciadores de la industria, y hacen muy buen trabajo estudiando la composición de minerales de alteración usando laser ablation, ablación láser, si no me equivoco, y viendo los cambios sistemáticos alrededor de los sistemas hidrotermales. Y lo que ese paper plantea y bien establecido en algunos casos es que la composición de la clorita alrededor de los pórfidos va variando en palabras de titanio y estroncio a medida de la distancia del centro. ¿Ok? Entonces, dependiendo de las condiciones donde precipita esa clorita hidrotérmica de la propilítica, dependiendo de esas circunstancias, agregue más o menos titanio y estroncio. Y esa proporción nos da una guía de qué tan lejos estamos del centro del sistema. Y lo interesante de eso es que estamos viendo que el titanio y estroncio está moviendo dentro de la clorita, pero acá arriba en ese dibujo, si te fijas, en los mismos muestras, los mismos sitios, analizaron la roca total y los valores de titanio y estroncio son lo mismo. O sea, están en la misma roca, pero tienen diferentes proporciones en ciertos minerales. O sea, no hemos agregado ni sacado nada, lo hemos movido dentro y fuera de la clorita
en base de sus condiciones y eso nos da un vector. Así que eso es, no estamos introduciendo ni sacando nada en este caso, estamos cambiando dónde se sientan los elementos. Es el ejemplo de Batujilla ahí que publicó. Esto es un ejemplo, un proyecto en el distrito Sierra Gorda. Y que hemos combinado resultados de la química de clorita con los pathfinders en superficie. Los puntos son los muestras donde había data de clorita analizada por titanio stroncio y ploteado así. Y los polígonos son áreas de anomalismo de pathfinders. Y básicamente cuentan la misma historia. Entonces estamos viendo un anomalismo en pathfinders y también ese de la química de clorita. Y da un cierto grado de confianza. Ese proyecto, si no me equivoco, era perforado después de la publicación de eso y se encontró en el noroeste un pensoporfir, no era económico, pero como caso estudio funciona porque hay un positivo ahí, un pórfido con cobre. Ya, y volviendo un poco a los elementos mayores, algo que es un poco más fácil de aplicar que lo de Urquette y Kaiser porque es más automatizado. Lo que hicieron ellos era muy específico a Collahuasi, aunque el concepto es general y muy aplicable. Pero acá estamos viendo un plot del General Element Ratio, que básicamente representa estoquiométricamente composiciones de ciertos minerales de alteración. Entonces, proporción, por ejemplo, de potasio a aluminio en moscovita es alrededor de 0.34. Y ahí tienes un nodo de moscovita. No tiene sodio porque por eso está en el eje Y, por ejemplo. Albita es lo contrario, ¿no? Tienes un sodio por cada aluminio y no tienes potasio, así que plotea en la esquina inferior derecha, acá. Y lo bonito de eso es que te permite visualizar, cuando tienes un base de rocas grande, base de datos de rocas significativo, puedes plotear donde plotea una roca fresca, una composición fresca de esa roca, y las muestras de más, si es que verdaderamente estás viendo un sistema sonada, debes de poder ver esa progresión de fresco, dependiendo de la situación, hacia cerecítica, hacia el nodo muscovita, aumentando la cantidad de potasio que ha sido agregado ahora. Estamos hablando de adición de elementos. Estamos viendo adición de potasio y cristalización de moscovita. Si fuera proporciones más representativas de ortoclasa, hemos podido ver un trend hacia el superior izquierda. Por ejemplo, en este caso tenemos rocas sódicas, un trend sódico y un trend cerecítica, y que nos permite vectorizar en espacio después. Por si acaso, esa publicación de Halley de este año viene con una pauta paso por paso, para hacer el trabajo de él en Iogasi es muy, muy buena, y también el base de datos, así que pueden bajar el paper, una pauta en base de datos y trabajar en su tiempo libre para ver cómo lo hace Halley y capaz de agregar su propio estilo si quieren, ¿no? Después. Entonces, eso es el famoso GER para alteración. Y ahí está para encontrarlo en Iogasi, si es que logran hacer eso o quieren hacerlo con su propio data. Ahí está, es un poco escondido, así que quería incluir eso. Es un submenú de un submenú de un submenú de un menú. Entonces, ahí está. Ok, entonces hemos hablado de los
de las trazas, zonación en trazas, zonación en mayores, pero todo está relacionado a la mineralogía. Entonces, cabe mencionar que hay formas de medir mineralogía de alteración. Y hablo del SWIR, o a veces se dice ACD, o infrarrojo de onda corta en español, creo. Pero PIMA, anteriormente, la primera iteración era un aparato que se llama PIMA. Pero básicamente, si no lo conocen, es un aparato que toma una lectura de un cierto rango de luz, digamos, shortwave infrared spectra. Y ahí hay ciertas absorciones que son diagnósticas para diferentes minerales. Son absorciones en base de la composición del mineral y específicamente los enlaces de hidróxido que tienen, o agua. Y ayudan a no cuantificar, pero identificar ciertos minerales, especialmente en la zona de la roca blanca, o sea, la zona fílica y la zona argílica avanzada. Son muy útil para vectorizar ahí. Eso. Y a la izquierda, bueno, eso es un modelo generalizado de lo que se puede ver espectralmente en diferentes zonas del sistema pórfido. Acá un ejemplo aplicando eso junto con los Pathfinders y un montón de cosas más en el background, pero acá llegamos a entender el sistema de Valeriano un poco más en un estudio hace un par de años que hicimos en QPX. Y básicamente el diagrama acá probable es el muy importante y aplicable, porque este diagrama de Corbett and Leach del 98 lo publicaron en un workshop en un congreso en Nueva Zelanda en 98, PACRM. Y desde ahí aparece en muchos documentos porque es muy, muy aplicable al tema de zonación mineralógica alrededor de los pórfidos y cómo relaciona con la espectrometría. Porque Plotea te enseña, te da una guía de dónde estás en términos relativos en el sistema, dónde estás si sabes el ensamble de alteración en tu área y cómo ha evolucionado el sistema en palabras de temperatura y pH, ¿no? O sea, en el caso que hicimos en Valeriano, decimos que partimos obviamente en más alta temperatura, en un pH no tan ácida, y de ahí lo que pasa es que el fluido hidrotermal va subiendo, enfriando, generando ácido a través de la desproporcionación de la SO2 y el HCl. Eso genera ácido a través de enfriamiento. Y por ende pasamos a una zona fílica y de ahí se encuentra arriba con la agua freática y genera mucho más ácido al principio y generas en la tabla de agua, generas el argílico avanzado. Y ahí vas a tener pirofilita, cosas así, diquita, alunita, acá en esta zona. Y mientras que siga reaccionando con la roca caja, ahora ya no, en algún momento dejes de producir ácido y llegas a simplemente reaccionar con roca caja y generar ensambles menos ácidas de baja temperatura, llegando finalmente a algo del sabor propilítico, ¿no? Es una simplificación de un sistema, pero solo para ilustrar que se puede usar ese diagrama junto con mineralogía para entender en paralelo con la zonación, entender la evolución un poco. En este caso, para ser más preciso, sería dos flechas, ¿no? Uno que pasa por a la agua freática
y otro que pasa por acá, porque no todo llega a la superficie, ¿no? El sistema está más complicado, pero lo hemos simplificado para ilustrar un poco el concepto. Acá hay algo muy parecido. Estamos viendo un proyecto también en Chile que había datos mineralógicas de la ACD, del shortwave. Y junto con el famoso diagrama de Corbett y Leach hemos podido vectorizar y entender que hay dos puntos en la área, en ese área de litocapa, hay dos puntos que representan donde la agua salió y entró al sistema freática y empezó a fluir lateralmente en una estratigrafía abierta y formar una litocapa larga y extensa y sonada. Y no hemos podido ver porque vas progresando una zona con minerales de alta temperatura, topacio, pirofilita, etc. De ahí pasas a algo con diquita y luego a las smectitas, etc. Y una sonamiento similar en el otro punto de salida de gases y líquidos. Ok, eso es otro ejemplo que hemos visto antes relacionado a la química de clorita. Y la idea acá es que armando una figura mineralógica junto con la química te da un poco más detalle a la alteración. Entonces lo que hemos hecho aquí es clasificar los puntos químicamente usando el GIR. O sea, tienes una clasificación preliminar de fresca hacia cerecita débil, cerecita moderada, cerecita fuerte, agílica avanzado de diferentes grados. Pero dentro de esas zonas no tenemos una guía muy clara todavía para vectorizar hasta incluir y factorar la mineralogía específica. O sea, en una zona agílica avanzada con elementos mayores, puedes decir que es una zona agílica avanzada, probablemente. Pero si puedes combinar esa información con la mineralogía espectral, puedes decir, acá tengo argílica avanzada con pirofilita, acá tengo diquita y acá tengo alunita. ¿Dónde está mi punto de más calor? Bueno, acá. Y quiero estar aquí, buscando más cerca el fuente. Eso es el poderoso de ir combinando diferentes métodos. Yeah. Ok, entonces es eso un poco más un tema más de la espectrometría y como para conectarlo un poco a la química, hablamos antes de absorciones relacionadas a su composición. Por ejemplo, hay una absorción en 2200 nanómetros que representa el enlace de aluminio con hidróxido. Y en las micas blancas, la cerecita, muscovita, higuita, etcétera, fenguita, eso va variando en base del contenido de aluminio que tiene el mineral. Esa posición de absorción. No es siempre justo el 2200, hay un rango ahí y dependiendo de cantidad de aluminio va variando. Y es sistemático porque debajo de condiciones de precipitación de más ácido, tienes más aluminio en la mica blanca. Así que simplemente ploteando los 1200, su posición relativa en una mapa te puede ayudar a vectorizar. Esto no es lo que vemos acá, eso es un cálculo, la cristalinidad de la higuita, y está en base de ese 2200 combinado matemáticamente con una absorción relacionada a agua. Y es una medida de la nivel de orden estructural en la mica. Si tienes una mica blanca y lo ves muy a detalle, hay intercapitas de smectitas en las micas que absorben agua. Y si es muy ordenadito, tienes muy poca de esa.
y un bajo cristalinidad, un alto cristalinidad. Y si tienes mucho desorden, tienes más esmectitas intermixto con la mica blanca y tienes un alto nivel de desorden o bajo nivel de cristalinidad y es un vector. Así que en ese caso ejemplo hemos visto la misma zonación básicamente en los proyectos, los puntos de referencia de pórfidos tienen un mayor nivel de cristalinidad de la mica blancas, o sea, un proxy de más alta temperatura en su momento de formación. Y acá hay unos vectores más generalizados con el modelo pórfido que vimos antes, espectral. Y hay una explicación ahí abajo, no los voy a detallar todo, pero ojalá que les llegue el video o los dispositivos y pueden fijar y aplicar si es que tienen ese tipo de información en su proyecto. Son varias cosas que se puede hacer para extraer la vectorización de espectrometría. Ok, entonces quería tocar ese tema porque es otra parte de formar un buen pórfido viendo una escala totalmente distinta. Ahora estamos saliendo de la vectorización y pensando en la fertilidad un poco para ojalá ponerles en este camino de fertilidad que es bastante interesante y puede ser muy útil. Bueno, partiendo con un poco de trabajo por un tal Bob Loucks, que ha publicado varias cosas en el tema. Tiene un base de datos grande de sistemas mineralizados global. Y era, básicamente, creo que era empezando a intentar de explicar la proporción estroncio-itrio, la famosa huella adaquítica en los pórfidos. Sabemos hace mucho que la roca intrusiva asociada a la génesis de los pórfidos tiene una alta proporción de estroncio a itrio. Eso era algo conocido más o menos empíricamente. Bob tiene una buena explicación en palabras de proceso para eso. Y ese diagrama en el centro que es medio confuso al principio es la clave de todo. Así que les voy a tratar de explicar en forma clara cómo se puede entender esa proporción. La idea es que dependiendo de la cantidad de agua que tienes en tu magma, el orden de cristalización de los minerales va cambiando. Entonces, partiendo con 2.5% de agua en la magma. Bueno, vamos enfriando. Primero precipitamos la olivina, de ahí pasando la cromita y de ahí plagioclasa. Y eso es lo importante, ¿no? No te preocupes de la ortoperoxeno magnetita ahorita. Plagioclasa. Entre más agua agregas, entre más agua tienes en tu magma inicial, más tarde va precipitando la plagioclasa relativo a todo lo demás. Y lo que pasa es que la plagioclasa contiene calcio, ¿cierto? Y el estroncio es muy parecido al calcio en términos de tamaño, en términos de carga. Así que sustituye muy fácilmente, siempre es proporcional al calcio, ¿no? Sustituye de la misma forma. Entonces, cuando precipitas, tienes más agua, precipitas plagioclasa más tarde y por ende vas precipitando otros componentes primero y residualmente concentrando la cantidad de estroncio que hay en la magma. Y el itrio es como un nivelizador. El itrio es básicamente regular a través del proceso. Entonces, por eso, más agua, precipitas menos, precipitas plagioclasa más tarde
y vas aumentando el nivel de estroncio en el residuo. Y por ende tienes una firma que representa una roca que tenía alta cantidad de agua. Y en el diagrama en la esquina se nota claramente que los depósitos notorios comparado con los depósitos de referencia, los rocas de referencia, tienen mucho más estroncio sobre itrio que los demás. Eso es famoso estroncio itrio. Ahora, parece la misma diapositiva, pero ahora vamos a ver la parte de magnetita o blenda abajo. Eso es otra proporción, el vanadio escandio. Y hay cambios que afectan esa proporción también a medida del agua que tienes. Entonces, les voy a enseñar la línea de 6% de agua ahí abajo. Y enfocamos un poco en el orden de hornblenda relativa a magnetita. Ok, el vanadio en este caso va residualmente concentrando. ¿Por qué? Porque no le gusta sustituir en hornblenda, pero en la magnetita sí. La hornblenda va precipitando mucho antes en un magma con mucho más agua. Vas precipitando hornblenda primero y la hornblenda va secuestrando scandio del residuo, pero dejando el vanadio. Entonces, en ese magma llegas a tener, por esa relación, llegas a tener una proporción elevada de vanadio relativo a scandio por sus características de sustitución en hornblenda y magnetita. Y también eso es algo que vemos en los bases de datos de la pórfidos. Menos clarito que el estroncio itrio, pero es una relación que funciona en los casos. Ok, vimos eso, pero muy a menudo tenemos assays que no tienen sílice. Si te das cuenta, los diagramas de Bob siempre tienen su proporción contra sílice, como son assays de roca total que vienen con mayores, pero muy a menudo aplicamos un 4 ácidos con multielemento, un casi total, y es suficiente para hacer eso, pero no tenemos sílice. Entonces, se puede hacer un equivalente en IOGAS, el X en vez de sílice por estroncio itrio es itrio y el X por vanadio escandio. Y tienen los campos y plateado. Y eso es un plateo que te puede guiar un poco. Tomando en cuenta que el estroncio itrio es sensible a alteración. Tienes que tener una roca básicamente fresca para el estroncio itrio. Eso básicamente es lo de lo histórico es lo que encuentro aplicable. Pero quería mencionar mi tesis. Ahorita estoy viendo un tema interesante en un base de datos de un proyecto en Chile. Se llama Pimentón, está cerca al Novicio y Westwall, en el Mioceno. Y ahí hemos sacado un base de datos de XRF, ACD, fotogrametría, entre más. Y uno de los temas de la maestría es que estoy tratando de lidiar con una debilidad, digamos, de geoquímica hacia la textural. Hay una polémica ahí en que si haces una clasificación puramente químico, sin haber visto la roca, no hay forma de distinguir entre diorita y andesita, o entre granodiorita y dacita, por ejemplo. Tienen la misma composición, pero la textura es diferente. El espectrómetro en masa no sabe la diferencia. Así que lo que estoy haciendo como una porción de la tesis es viendo
con las fotos de forma automática sacar medidas de la textura usando un algoritmo y caracterizar la textura para poder usarlo como un otro elemento en una clasificación. O sea, capaz ploteo vanadio scandio contra la granularidad de la roca y ahí puedo separar la volcánico del intrusivo fácilmente y de forma empírica. Así que es una pequeña previsto de mi tesis y probable publico el primer paper en enero o febrero, ojalá. Y eso, básicamente, si les interesa estos temas y quieren seguirlas por su cuenta, como mencioné antes, el publicación en el SEG de Halley este año, Mapping Hydrothermal Processes from Routine Geochemical Analysis, es muy buena. Viene con una pauta hecho por Scott mismo y un base de datos. Aquí hemos visto unos ejemplos ahí hoy. Y les sugiero que si les interesa bajar eso y jugar y experimentar con los datos. Seguir el flujo de Scott, agregar cosas que les interesan, probar varias cosas, ¿no? Y así es la forma de aprender. Luego, en más general, pensar en el comportamiento químico o mineralógico del sistema y cómo relaciona el proceso. Como lo de Laux, está viendo algo empírico, pero luego se puede explicar con un proceso, ¿no? Y trabajando al revés, ¿cuál es el proceso que quieres cuantificar? Si quieres cuantificar algo con la geoquímica, identificar el proceso y los cambios que va a generar ese proceso y cómo se refleja en la química. Es una filosofía, digo, que puede ser útil. Siempre sugiero integrar su geoquímica con la geología, geofísica. Eso, para validar todo eso, debe de trabajar en mano a mano. Estoy incluyendo las referencias acá, algunos que son muy buenas y si es que les interesa leer esto. Y lo de NIME para mañana. Y finalmente, obviamente, entre más proyectos que pueden ver o jugar o lo que sea, mejor. Y vas a aprender cosas sobre la marcha, sobre cada proyecto te va a dar algún aprendizaje nuevo. Y con eso creo que estoy. No sé qué horas son, pero probablemente hay tiempo para preguntas. Sí, McLean, hemos estado en el tiempo, yo creo que perfecto. Ok. Hay algunos minutos todavía aquí en Chile para las 7 de la tarde, así que, bueno, primero que nada, encontré buenísima tu presentación y tu muy buena disposición a explicar temas complejos como esos cuadros de Lux que a veces parecen salidos como un as de la manga, se dice acá en Chile, como una carta aquí en- en- jugando póker, pero sí efectivamente yo creo que a todos nos quedó bastante más claro después de haber visto un par de charlas ya en estos seminarios con esos diagramas de intentos, ¿cierto?, de determinar fertilidad magmática, y que hay muchos grupos de trabajo hoy día haciendo muchos estudios en ese tipo de ámbito. Y bueno, siempre se agradece cuando tenemos una mirada más profunda y de entendimiento del origen, del significado de esas relaciones geoquímicas. Así que eh, muy interesante el vínculo también que hiciste con eh, poder modelar un poco, ¿cierto?, el comportamiento de alteración hidrotermal, apoyado, ¿cierto?, tanto en la geoquímica por un lado como con estos análisis portátiles. Pareciera que hoy día tenemos los geólogos económicos muchas herramientas que podemos utilizar y que están, que ya hoy día son prácticas más o menos rutinarias en muchas empresas, de poder sacarle bastante más provecho a las bases de datos geoquímicas y combinarlas, ¿cierto?, con
con estas mediciones de espectro, ¿cierto? Que nos pueden entregar información muy útil. Así que genial esta introducción y expectantes a lo que nos queda todavía por ver mañana. Así que muchas gracias, Marlene, por esta invitación y nos dejaste, yo creo que a muchos en la charla con las ganas de poder ver mañana cómo podemos ahondar en algunos puntos. Así que muchísimas gracias por tu presentación. Ojalá. A ver, aquí, bueno, en el chat hay varias cosas. La primera es que hay varias felicitaciones y- y agradecimientos de los asistentes. Aquí hay una primera, más que consulta, una recomendación que te hace Alberto Lobo Guerrero, que si has tenido oportunidad de conversar con Alan Clark, pero no sé si estamos bien porque él dijo que... Todavía porque estamos en cuarentena. Ah, perfecto. Em, Así que... espera un poquito, dijo que estoy ocupado. El tiro voy contigo. Anda por ahí, mi hijo, ya me está esperando. Pues Eh, a ver, aquí hay una pregunta de María Clara Román. Dice, cuando trabajamos con la data, tenemos distintos tipos de digestión, ¿cierto? Cuatro ácidos, agua regia. ah, ¿Qué pasa con esos datos cuando los metemos, ¿cierto?, a procesar? ¿Qué cuidados tenemos que tener? un cuatro ácidos. Maclean, te perdimos un poco la señal. No sé si es mi internet o voy a desactivar mi cámara para ver si podemos recuperar un poco el audio de Maclean. La pregunta que te había hecho era que había hecho María Clara. Ups, ahí volvimos, parece. Sí, ahí estamos de vuelta. Marlene, no sé si me escuchaste la pregunta. Sí, sí, mil disculpas, estoy con una conexión. Sí, parece que tenemos un poco problemas de conexión desde Canadá, pero la charla, por lo menos en mi receptor, se vio excelente, Maclean. Así que eh, tal vez si tenemos los problemas, podemos a lo mejor conectarnos mañana y hacerte las preguntas, dejarlas ahora eh, y- y- por escrito y mañana tal vez tú puedas responder algunas de ellas. No tenemos retorno McLean, por lo menos por mi lado. Bueno, si todavía me están escuchando, tenemos algunos problemas. Ahí volvió la imagen de McLean y estoy activando el audio. A ver si me funciona. Ahí. Entonces, si me escuchas ahora, Ahora te escucho perfecto y tenemos mejor señal, parece. wow, ya complicada el tema de conexión a veces. Había una pregunta de la digestión, ¿no? Sí, correcto. La pregunta era de María Clara Román y pregunta cuando tenemos una base de datos que tiene distintos tipos de métodos de Ya, digestión, cuatro ácidos, agua regia, y la ya. pregunta directa es si podemos trabajar con esos datos juntos o qué cosas tenemos que hacer para poder trabajar con esos datos a la vez. Muy buena pregunta. Hay casos en que se puede trabajar juntos y casos en que no. Depende de lo que quieres hacer. El, el, para Pathfinders, puede que puedes evaluar que la comparabilidad entre Pathfinders, por ejemplo,
particularmente si son, bueno, generalmente son en fases mineralógicas que se puede ser lixiviada por una acuarregia. Pero si quieres hacer algo que es representado en silicatos, como probarle el vanadio scandio, difícil, y porque y stroncio itrio difícil, porque el itrio tiende a ser en el Blenda, puede ser. Probarle no. Pero Pathfinders con cuidado se puede. Y a veces hay que nivelizar un poco y a veces no. Depende de la situación. Sugiero verlo comparando la distribución y si tiene un promedio muy cerca, aceptar ese elemento y usarlo entre acuarregia y 4 ácidos. Y si es muy distinta la distribución, eh, probablemente no. Esto ayuda, ojalá. Por supuesto, sí, sí, yo creo que es una buena guía. Y entiendo que también me parece que viendo una presentación de Scott, entiendo que él también menciona en algunas charlas qué cuidados hay que tener con datos obtenidos por un método de digestión y otro. Así que también hay un Ujú. poco de información ahí al respecto. Sí, sí, Gracias. Por ahí también había otra consulta de Alberto Lobos Guerrero que preguntaba si es que existía algún tutorial para iOGAS. Y entiendo que en el paper de Scott que tú mencionaste, sí, viene una guía bastante completa y que él sugiere justamente la utilización de iOGAS. sí, eso sí es donde partir probablemente. Ujú, Ese del 2020. Era publicado por el SCG. ujú. El nombre está en las referencias y básicamente junto con el paper es un pauta, un documento paso por paso. Y aparte debe haber, no he visto últimamente, pero debe haber cosas en YouTube con YouGas. Y lo bueno es que es bien amigable, no muy complicado. Un par de conceptos ahí, pero aparte la curva de aprendizaje es bien tranquilito. Ok, gracias. No tengan miedo. Em, por aquí, Laura dice si nos puedes comentar cuáles fueron las herramientas más útiles que encontraron en Valeriano para vectorizar hacia el pórfido. Buena pregunta. Eh, bueno, Valeriano era un caso muy bueno porque era lo que hicieron Hochschild ahí, en palabras de adquirir datos, era buenísimo. Era muy buena información. Tenían geoquímica, tenía un base de datos de espectrometría, tenía secciones delgadas y te diría que cada cosa era bastante útil en entender el sistema. Puse un dibujo ahí muy simplificado, pero el entendimiento del sistema, todo realmente contribuyó, aportó algo. En palabras generales, si tienes que escoger entre cosas que hacer a tu depósito para entenderlo bien, haría siempre un digestión, 4 ácidos y multielemento a todo el sondaje, no solamente el mineralizado, pero todo. Y puedes hacer mucho con eso. Lo demás es un bono, la cereza encima del helado, pero el helado es la química casi de digestión casi total. Chemex tiene un buen paquete, el MEMS61, que ha usado mucho y otros laboratorios tienen equivalentes, creo, pero ahí, ahí es el mayor valor. Puedes hacer litogeoquímica y también vectorizar, entonces te permite hacer mucho. Gracias, Magdalena, por la respuesta. Em, Aquí hay una pregunta que no sé si la vamos a poder responder, tal vez a lo mejor mañana, después de la presentación de Daniel Miller, porque pregunta John Cerrón eh, si evidenciaría la misma solución química para pórfidos alcalinos. Y yo Ah, hemos estado, los colegas de Canadá y
Australia han estado bien activos con el tema de varias publicaciones desde hace varios años de pórfido alcalino. Hay algunas cosas similares, pero desde el punto de vista químico, ¿cuál es tu experiencia, McLean? Es una pregunta, una excelente pregunta. La alcalino y lo calca alcalino, seguro que sabes, tienen algunos aspectos muy parecidos y algunos aspectos muy diferentes. Y por desgracia no tengo mucha experiencia con los alcalinos y Daniel Müller sí, entonces capaz lo discutimos mañana, como dijo Juan. Me parece excelente. En vez de inventar algo, voy a mandarlo a Daniel. Me parece excelente. Ok. Aquí otra consulta. Eh, 5 preguntas, dice Misael Robles. No sé si Misael está disponible y puede activar su pregunta porque son bastante extensas sus consultas. Creo Misael, que los tengo acá, sí. Misael Robles. Aquí veamos si lo puedo activar yo. Preguntando qué respuesta geoquímica se tiene de zonas de raíz de pórfidos y o cúpulas de batolitos. Sí, Misa. Hola, Misa. Hola McLean, Hola McLean, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto, Bien. amigo. ¿Me escuchas? No, no. Ay, oh, Se escucha acoplado. Podríamos intentarlo de nuevo, Misael, o si no, yo le hago las consultas a McLean. Hola McLean, ¿qué tal? ¿Me escuchas? Ahí sí. ya, Mac, perfecto. Dime, ¿qué tal McLean? Mucho ¿cómo gusto está, saber de Misa? ti. Muy bien, amigo, muy bien, amigo. Buena presentación, McLean, al Oh, tiempo. gracias. Gracias. Y Mac, tengo varias preguntas, pero no sé cuán presa estará de tiempo. Mira, más o menos quería saber, en tus gráficos geoquímicos, súper chévere todo ya, pero tengo una pregunta. Por ejemplo, ¿qué respuesta geoquímica se tiene en zonas de raíz de pórfido y o cúpulas de batolito? Ujú. Porque, o sea, generalmente entendemos bien lo propilítico, lo fílico, lo argílico, pero en las partes donde tienes en contacto de la raíz de pórfido con pegmatitas, con aplitas, con sericita gruesa y esas cosas, UST, no sé, ¿cuál es la Ujú. respuesta geoquímica ahí? Buena pregunta. Probablemente tendrías, mira, hay casos en que puedes tener cobre en el cúpula, encima del cúpula. Hay un proyecto justo cerca a Portezuelo, justo cerca a Potreríos, perdón, eh, que vimos hace unos años. Y era un batolito y tenía microbetíes de calcopirita, pero nada de pórfido. Y, y la química era muy parecido a un nivel económico de un pórfido, pero inspeccionando muy más a menudo, empezamos a ver betíes de Greisen por ahí por allá, de que al principio parecían a betíes D, pero era muscovita bien gruesa. Entonces, hablando de ese caso, porque no lo he visto mucho, eso es mi punto de referencia. En este caso, la geoquímica era muy parecido a una zona económica y era necesario ver la roca de descartarlo porque era concentrado, hubo una concentración de cobre, menor cantidad de zinc y manganeso, etcétera. Era todo parecido a una muy buena zona y era tema de ver la roca y ahí descartarlo como una zona de cúpula. Así que capaz hay otras formas, pero para mí, basado en eso, hay que prácticamente ver la roca si estás entre ese nivel económico o un cúpula, que es muy parecida, muy cerca, trabajo en campo. McLean, en ese caso, ahí va mi segunda pregunta. O sea, Yep. tampoco hay alguna manera de cómo poder diferenciar esa muscovita
de ese nivel de grazing con la moscovita de Outer Philic. ¿Hay algo que han podido ver o aún no? Sí, más que todo, probablemente fijaría de nuevo en la grano de la cerecita, en ese nivel. Composicionalmente, no sé si existe un base de análisis en la cúpula, cerecita en la cúpula suficientemente grande como distinguir entre Grayson y cerecita de fílica. O Pero sea, texturalmente, visualmente es muy obvio. Entonces, claro, ahí también probablemente es tema de ir con la lupa y claro. descartar. O sea, en ese caso, el SWIR te daría una respuesta de moscovita, normal, 2200 por ahí. Sí, sí, no sé exactamente qué composición te daría. Y capaz hay un rango muy específico de los Grayson, no sé. Pero hasta ahora no he visto algún rango o límite muy fijo, diría. Ya, Como para chévere, que McLean. sea diagnóstica, no, hasta ahora no. Ya, chévere, McLean. Ya las otras preguntas ya van a ser para el curso de Machine Learning de mañana. Muy bien, un gusto Ok. de saber de ti, McLean, y la mejor vida de mi parte, amigo. Bueno, vos. Igual nos vemos, Misa. Gusto Cuídese, escucharlo. McLean. Igualmente, amigo. Gracias. Chao, compa. Chao, compa, cuídese. Muchas gracias, Misael, por tu consulta alumno aventajado, Misael, ya te está haciendo las preguntas para el curso de mañana. Así que hay que prepararse, colega. Gracias, Juan. Muchas, Chévere. muchas Voy, gracias, voy a Misael. investigar un poco para contestar mañana, Misa. Sí. Pero mañana va a venir con preguntas más difíciles, entonces. Ese es el problema. Ok, Gracias, muchachos. Chao, muy bien. Misa. Aquí hay una última pregunta, ya estamos sobre la hora. A mí mis hijos ya me están pidiendo aparecerme ahora en la tarde, así que voy a tener que abandonar rápidamente esta conferencia, pero ha estado muy entretenido. Muchas gracias por las preguntas. Vamos a dejar esta última consulta para McLeantrot. Ángel Chávez pregunta que dice, explorando sobre un litocap y vectorizando hacia minerales de arcilla de alta temperatura, aquí pone una asociación de pirofilita diásporo alunita, geoquímicamente, ¿qué elementos volátiles debería esperar en la zona de litocap donde se concentran esos minerales de más alta temperatura dentro del ambiente argílico? Ya, muy buena pregunta. Algo interesante, está refiriendo a Pathfinders, me imagino, ¿no? ¿Cómo es la zonación de Pathfinders? Ya, muy buena pregunta, Ángel. La zonación en la sistema debajo del litocapa bien establecida en ese modelo de Halley, ¿ok? Entendemos bien ahí cobre, moly, wolframio, bismuto. Hay toda esa capa, que de capas. El problema en la litocapa es que el pH baja tanto, es súper ácida en la litocapa. Los fluidos llegan ahí y encuentran con agua fría y generan un chingo de ácido. Y ese ácido va fluyendo con la tabla meteórica o una capa permeable y tienes una zonación mineral lateral. La cosa, ¿por qué menciono eso? Lo menciono porque la movilidad de los elementos trazas es muy diferente en esas condiciones. Entonces el moly es un buen Pathfinder porque no es muy móvil después de precipitarse. Pero cuando llega a cierta acidez en la litocapa ambiente argílica avanzada, puede volver súper móvil de nuevo. Entonces, lo que sugiero yo, a ver si puedo volver a la diapositiva, es fijar en el patrón de Pathfinders. Moly, me gusta Moly porque tiende a formar una pluma también. Pero más que todo, fijar en la distribución, en los patrones y comparando eso con la mineralogía que ves. Perdón, estoy buscando.
Yeah. Okay, no. Bueno, igual. Ese ejemplo de la litocapa en Chile que éramos viendo antes, vimos las Pathfinders ahí también. Y básicamente tenía una pluma de Pathfinders que era muy, muy parecida a la sonación de la mineralogía y era dominado por Molly, que era súper interesante porque lo pensamos en algo inmóvil siempre y no tiene negocio estando ahí arriba, pero era ahí y era una patrón muy notorio. Y investigando un poco es por eso que cuando hay cierto nivel de superacidez, puede ser móvil de nuevo. Y eso es lo que pasa, lo va removilizando de la roca caja y dejando un patrón junto con el flujo de la argílica avanzada. Así que Molly es buena y fijar en el patrón, básicamente, en una sentencia simple. Excelente. Sí, recordé que estuvimos caracterizando algo de las vetillas de Collahuasi y que justamente en la etapa, digamos, de superposición de la zona argílica sobre la parte del pórfido, encontramos vetillas con vetillas tardías, donde coexistía pirita con molibdenita, con halos argílicos básicamente. Me imagino que ese molibdeno probablemente viene removilizado justamente del ambiente más bien argílico. Sí, interesante. Yeah. Ok, ha estado muy buena la sesión, McLean. Te queremos agradecer a ti y a todos los que participaron hoy día en este primer seminario organizado por Geoscientist. Esperemos que estas sesiones de día jueves hayan estado en la expectativa de los participantes y nuevamente volver a agradecer a nuestros invitados, que lo tendremos mañana también al cierre de nuestro seminario de geoquímica aplicada. Así que nos vemos mañana, McLean. Muchísimas gracias por tu presentación y por tu respuesta a las preguntas que hicieron los asistentes el día de hoy. Hay muchos agradecimientos y felicitaciones por la excelente charla. Incluso, y yo estoy totalmente de acuerdo con ese comentario que por ahí leí, que se agradece muchísimo cuando se explican cosas complejas de un modo simple y tú lograste sobreponerte incluso al idioma, hacernos una presentación muy clara y muy dinámica sobre un tema muy interesante. Así que muchísimas gracias, McLean. Estamos entonces viéndonos mañana. Muchas gracias a todos y cuídense. Gracias, Juan, por organizarlo y gracias a todos por asistir. Un placer. Gracias a ti. Chao. Chao, chao.